Muy buenas tardes. Yo les voy a estar explicando qué son los carbohidratos. Los carbohidratos son como esas biomoléculas que están formadas por elementos como el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que terminan formando eh, nutrientes esenciales que nuestro cuerpo para, puede transformar para proporcionar energía al cuerpo. Los carbohidratos pueden estar presentes tanto en los seres humanos o los animales o en cualquier otro ser vivo. Y se pueden dividir principalmente en, en azúcares simples, fibra y almidones. Estos se pueden encontrar principalmente en alimentos como son la fruta, las verduras y el grano. Buenas tardes, yo les voy a estar hablando de las funciones de los carbohidratos en los humanos. Primero, la función principal y la más conocida es que funciona como una fuente de energía. Es decir, cuando consumimos carbohidratos, nuestro sistema digestivo los compone, lo convierte en un azúcar simple llamada glucosa. Este azúcar es fundamental para el cerebro y para los glóbulos rojos, ya que estos dependen casi exclusivamente de la glucosa para poder funcionar correctamente. La segunda función es la capacidad de poder almacenar energía. O sea, cuando consumimos más carbohidratos de los que el cuerpo necesita, estos se almacenan y la glucosa forma cadenas complejas que se convierten en glucógeno. El glucógeno se almacena en el hígado para poder regular los niveles de azúcar en la sangre y en los músculos para poder realizar actividades físicas de alta intensidad. Y la tercera función ya tiene que ver un poco con la parte celular. En la membrana celular, los carbohidratos pueden llegar a formar glucoproteínas y glucolípidos que pueden actuar como antenas en las capas celulares, permitiendo que éstas puedan reconocer qué células son nuestras y cuáles son agentes externos, o sea, ya básicamente protegerte de virus o bacterias. Los carbohidratos están formados por tres elementos químicos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Su principal función es que son la principal fuente de energía de las células. Al nosotros consumir alimentos con carbohidratos, el cuerpo lo convierte en glucosa, que es de donde las células obtienen su energía. En cuanto a su sabor, depende del tipo de carbohidrato. Los carbohidratos más simples, como los monosacáridos y los disacáridos, tienen un sabor dulce, como por ejemplo el azúcar, que está compuesto en su mayoría por sacarosa, que es un disacárido. En cambio, los carbohidratos más complejos, como los oligosacáridos y los polisacáridos, tienen un sabor no tan dulce, como por ejemplo el pan, que en su mayoría está hecho con almidón, que es un polisacárido. Días, yo les voy a hablar sobre dónde encontramos los carbohidratos. Básicamente, como pueden ver en la imagen del paisaje, los carbohidratos los encontramos en la naturaleza, principalmente en las plantas, las cuales los producen mediante un proceso que se llama fotosíntesis, en la cual utilizan el agua, la luz solar y el dióxido de carbono para poder producir moléculas como lo son la glucosa, la cual es un tipo de carbohidrato. En la imagen inferior podemos encontrar la caña azúcar, que básicamente almacena una gran cantidad de sacarosa, que es el azúcar que consumimos diariamente. Y en la imagen superior derecha podemos encontrar el azúcar morena, que básicamente es un derivado de la caña de azúcar, la cual tiene principalmente sacarosa, la cual es un disacárido que está compuesto por glucosa y por fructosa, las cuales están unidas por un enlace glucosaquílico. Cabe destacar esto porque aunque les dije que está compuesto por la fructosa y la glucosa, la sacarosa, es básicamente porque la fructosa y la glucosa son monosacáridos, las cuales al unirse forman un disacárido, como la sacarosa, que es el azúcar que consumimos diariamente en nuestros hogares. Y así básicamente, como podemos ver, los carbohidratos van muy de la mano en nuestro hogar, ya sea en la azúcar morena o en la naturaleza. Y así básicamente lo encontramos en cosas como lo son como el azúcar y entre otros productos más derivados de otros componentes que también tienen carbohidratos. Muchas gracias. Ok, para aprender a diferenciar qué es un carbohidrato, tenemos que hablar de cómo se clasifica un carbohidrato. El carbohidrato se clasifica según la estructura que posee y según el ejemplo que puede llegar a dar como un producto individual. La división principal en la que están compuestos los carbohidratos son monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos.
Para comenzar hablando de la clasificación, empezaré platicándoles acerca de qué es un monosacárido. Un monosacárido es el tipo de azúcar más simple que se puede encontrar dentro de los seres vivos y que o puede ser producida o la producen otros seres vivos ajenos al que la consume. Y empezando con eso, empezaré hablando de la glucosa como tal. La glucosa es el tipo de azúcar más simple que hay y de ahí se componen otros tipos de disacáridos, monosacáridos, polisacáridos o oligosacáridos. Y aquí la glucosa se utiliza más que todo para funcionar como combustible celular puro y se encuentra principalmente en pasta y de arroz. La fructosa, por su lado, es el azúcar natural proveniente de las frutas, las cuales se puede colocar como por ejemplo la manzana, la piña, la sandía y demás cosas. Y la razón por la cual algunas frutas son dulces es porque tienen un contenido de glucosa, pero no comienza ahí. Aunque tenga glucosa, es un monosacárido como tal debido a que sigue siendo considerado un azúcar simple. Y sirve como fuente también de energía y se diferencia de la glucosa debido a que su proceso requiere del riñón y otros órganos adicionales para ser procesada, especialmente en el proceso de digestión, ya que es consumido en el páncreas y de ahí pasa a ser energía pura. Y para terminar con los monosacáridos, la galactosa es el tipo de azúcar simple que es muy similar a la glucosa, pero se encuentra dentro de la leche de los animales y sirve para su alimentación en las primeras etapas de vida y para cognición básica. Para comenzar con los disacáridos, que sería la segunda clasificación, estos, como indica su nombre del di, tienen dos monosacáridos en su estructura, los cuales a continuación voy a decir: la sacarosa, la lactosa y la maltosa. La sacarosa es el tipo de azúcar más común que hay, como puede ser el azúcar de mesa, y sirve más que todo como una fuente de energía rápida e instantánea. Y para terminar con esto, la sacarosa se encuentra más que todo en el tipo de azúcar de mesa normal. La maltosa se encuentra más que todo en las frutas o cebada fermentada, la cual funciona más que todo para crear cerveza y demás compuestos. Y por último, y para terminar, como por ejemplo con la lactosa, esta tiene la principal función para el desarrollo de los huesos en los primeros años de vida y se encuentra principalmente en la leche y sus derivados, como lo puede ser el queso, el yogurt y la mantequilla incluso. Continuando, hablemos de los oligosacáridos. Los oligosacáridos son aquellos que tienen una estructura de 3 a 10 monosacáridos. Y aquí comenzamos con los tipos de alimentos los cuales ya no pueden digerirse tan rápidamente y necesitan de por lo menos un sistema estomacal medianamente desarrollado. Comenzamos con la rafinosa, que aquí se encuentran las legumbres, las cuales pasan por un proceso en el cual después de ser consumidas pasan por el sistema digestivo, al páncreas y ahí son consumidas por las microbacterias que tienen los organismos dentro de su cuerpo, lo cual produce que éstas, por consiguiente, produzcan gases debido a que están siendo procesadas por bacterias. Continuando con los oligosacáridos, hablemos de los fructooligosacáridos, que son aquellos alimentos que poseen la cualidad de alimentar bacterias beneficiosas dentro del organismo, como lo puede ser el ajo o el ají. Y estos no sirven directamente como fuente de alimentos, sino que promueven la alimentación de las bacterias para producir alimentos como lo pueden ser la rafinosa. Y para finalizar, hablaré acerca de los polisacáridos, los cuales, a diferencia de los anteriores que sirven como una fuente de alimentación, los polisacáridos, al tener una estructura tan compleja, ya pasan de ser un simple alimento a funcionar como una reserva de energía, o para la propia planta o animal. En el caso de los animales se llama glucógeno, el cual es conocido como los músculos o los tejidos que los animales tienen, los cuales sirven para su movilidad básica. Al funcionar como una reserva de energía, el organismo, al no contar con el suficiente glucógeno o al no contar con el suficiente recurso de alimento, recurre a la absorción de los tejidos o los músculos, razón por la cual los animales o los seres humanos, al momento de quedarse sin energía, recurren a autodigerirse ellos mismos, lo cual puede generar inanición o flacura extrema. En el caso de las plantas,
se llama almidón, el cual está presente en las raíces. Y en los casos más ejemplares tenemos las papas o los demás tubérculos como pueden ser la zanahoria. Y esto también funciona como una reserva de energía. Cabe recalcar que para hablar de un polisacárido no estamos hablando únicamente de 2 o 3 monosacáridos, debido a que es una cantidad que depende mucho del tipo de glucógeno o almidón del que estemos hablando en ese momento.